Central FM, Equilibrio. Todos iguales ante la ley. Hablamos derecho con Hamlet González. Informábamos más temprano que el presidente de la República enviaba al Congreso, pero no fue al Congreso, sino realmente a su bancada de Morena, esta promesa de campaña que tanto causó controversia, ¿no? La idea de darle una amnistía a los criminales. Se habló en campaña de que el presidente iba a perdonar a narcotraficantes, asesinos, a violadores. Ya vemos que está acotada. Pero me puse a pensar algo y le doy la bienvenida a Hamlet González, aquí al Estudio Central FM. ¿Cómo estás, Hamlet? Bastante bien, Beto. Qué bueno, Hamlet. Me puse a pensar, mira, la iniciativa, en lo poco que hemos podido revisar y de lo que hemos tenido información, podría darle amnistía a narcomenudistas que no hayan sido reincidentes. Es correcto. Si algo más afecta a la sociedad mexicana son los narcomenudistas. Es el narcomenudeo. ¿No? Las narcotienditas, estos personajes que traen bolsitas y que se acercan a los jóvenes en las secundarias, en las propias primarias. La Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, se lleva ahí. Entonces, yo de antemano no estoy de acuerdo que alguien que haya estado relacionado con el tráfico de drogas sea acogido por esta ley. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Bueno, Beto, el presidente de la República, bien tú lo dices, pasó a su bancada una nueva ley de amnistía. Generalmente los presidentes tienen la capacidad de generar el indulto a ciertas personas como una parte de la reinserción social. Lo hemos visto con ambientalistas, recientemente el caso de Enrique Peña Nieto, que dio el indulto a uno de los ambientalistas que estaba detenido, ¿no? Sí, claro. Entonces, el presidente, ¿cuál es la diferencia entre amnistía e indulto? La diferencia entre la amnistía y en el indulto siempre va a existir la responsabilidad civil, o sea, siempre vas a contar con tus antecedentes de la comisión del acto delictivo. Lo único que va a hacer es que te van a quitar la pena. En la amnistía lo que van a hacer es que van a quitar el delito total, o sea, la Fiscalía General de la República va a decir, con la nueva ley de amnistía, ya no va a existir ni siquiera los antecedentes penales sobre esta comisión. Es cierto, esta ley de amnistía va enfocada a mujeres, jóvenes y personas indígenas y en alto grado de vulnerabilidad. Pero, bueno, una ley de amnistía que va a salvaguardar los intereses de los más desprotegidos y con esta ley de amnistía se va a perdonar el aborto, se va a perdonar los delitos contra la salud de la pobreza por pobreza extrema, a los consumidores de drogas cuando su posesión no haya sido superior a las 2 veces permitidas por la ley en México, que son 5 gramos, o sea, no van a poder haber portado más de 10 gramos en su consumo, robo simple sin violencia y que no haya reincidencia, Beto. Lo único que estamos viendo con esta ley de amnistía es una ineficiencia en el aparato de justicia en México. Cómo gentes con alto grado de vulnerabilidad, que a veces no pueden ser juzgadas porque necesitan un traductor al español, como en nuestras zonas indígenas de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, y podemos tocar mucho, no fueron realmente aplicados un Estado de Derecho justo, que por su alto grado de vulnerabilidad son atacadas por el Estado. Andrés Manuel genera una nueva ley, una propuesta para que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados pueda proponer este tipo de iniciativas por un ineficiente aparato gubernamental. Creo que las condiciones en las que hoy está México, y como tú bien lo dices, cuando el narcomenudeo se ve en cada calle, en cada antro, en cada disco, le hacemos una ley donde le damos el perdón literalmente a este tipo de consumidores. Porque ¿qué crees que es lo que va a suceder? Entre más leyes, más corrupción. Sí, claro. Entonces, creo que para mí es una ineficiente ley, porque queremos componer leyes que ya lo tienen tipificado en su aparato. ¿Qué pretende con esta nueva ley, Beto? Creo que no nada más es componerlo descompuesto, sino generar un acto político a la gente que lo hizo llegar ahí. Es decir, yo protejo a los pobres, protejo a la gente vulnerable y atacaré a los ricos. Para mí, uno de los delitos de más alto impacto, Beto, es el consumo de drogas. Sí. Los jóvenes hoy por hoy, los jóvenes entre los 12 y los 17 años en América Latina, después de Brasil y Argentina, México es en donde más drogas se consumen de forma cannabis, cocaína, cristal,
el consumo de la combinación de alcohol y todas estas 3 drogas es lo que le está dando en la torre a nuestro aparato, a nuestra sociedad, Beto. Sí. Y tenemos que generar conductas, más que para regularlas, protegerlos. Creo que la intencional sí es buena, pero lo de las drogas y el consumo del narcomenudeo creo que se nos excedió esta ley, Beto. Sí, mira, es cierto, ¿no? Tenemos, sobre todo en los juzgados, en los quizás los más populares, en zonas populares, sí es cierto que el que está en la cárcel no es por delincuente, sino por pobre, ¿no? Hay casos, seguramente los conoces, que el robo de una gallina en un pueblo ha llevado a una persona a la cárcel durante muchos años, ¿no? El robo de la comida, ¿no? ¿Por qué? Porque o se van hacia él, no tiene una defensa interesante, una defensa efectiva y lo meten al tambo. Ahí sí es la cuestión. Pero un chavo que hoy están empezando a vender la droga a los 15, 17, 18 años, que ya no solamente la consuman, también la trafican. Debemos de poner un alto. Y no es como diciendo, lo hiciste una vez, no importa. Y la delincuencia organizada en la actualidad, Beto, se está acogiendo de jóvenes Sí, de cada estos vez. perfiles menores a los 18 años, porque como son unos inimputables, o sea, el Código Penal Federal o los códigos penales no los puede castigar de forma contundente como una persona que tiene toda su capacidad jurídica, es decir, que ya tiene 18 años, la delincuencia organizada se acoge de este tipo de personas en vulnerabilidad y con esta edad, ¿para qué crees? Pues para ir incrementando sus células de venta en el menudeo, Sí. porque es donde realmente es donde está el consumo, en el menudeo, no en los macros. No, mira, sabemos que los grandes narcotraficantes tienen un emporio y el emporio se llama el Estado de la República, el municipio y hasta el país. Pero también, Hamlet, y creo que esto es importante conocer tu opinión, tener una ley de amnistía cuando no hemos tenido una reforma en el sistema judicial, ¿no? Que eso es importantísimo. Hablamos de jueces corruptos, de un sistema de jueces que está en vulnerabilidad también con los grandes grupos del crimen organizado. Darles este instrumento de una ley de amnistía no nos da garantía de que quienes vayan a salir de las cárceles sean realmente quienes son merecedores a esa libertad, ¿no? Sí, claro, si va enfocado a las personas vulnerables, indígenas, creo que está bien. Hoy en la actualidad, nuestro sistema judicial está tan corrompido hasta las entrañas que desde la integración de las carpetas de investigación, de cómo se judicializan estas carpetas, de los jueces intermedios, de los jueces de control, ¿qué es lo que yo creo que tenemos que reformar? No es generar una nueva ley. Creo que lo que tenemos que estructurar y darle fortaleza a nuestras leyes punibles, o sea, a nuestros códigos penales, pero no al código como tal, sino a la conducta de quien lo regula. Porque ya lo tenemos regulado. ¿Para qué extrarregular algo que ya está marcado por la ley? Yo creo que antes de haber hecho esta ley, tendríamos que hablar con nuestros jueces, con nuestros ministerios públicos y entrar en un estado de derecho, decir, ¿efectivamente crees que esta persona haya cometido un acto delictivo por haberse robado una gallina o por haberle entregado un billete falso? Tengo un asunto de un billete a un señor de un jugo que le entregaron un billete falso, lo entregó, llegó la patrulla y se lo llevó. Sí. Y le judicializaron la carpeta y hoy está en el reclusorio por ser un delito grave. O el caso este extremo, que hoy es muy común. A ver, a mí me roban el celular. Y te lo roban en cualquier lado, ¿no? O sea, desde el lugar quizá más humilde hasta el restaurante más Bueno, tú y yo lo hemos visto, ¿no? lo hemos padecido. A mí no me parece que una persona que me robe mi celular, por ser la primera vez, sea indultada. A mí tampoco. No estoy de acuerdo. La comisión del delito está hecho y bueno, pues vemos que delitos que son de mayor impacto social son perdonados. Sí. Y los que no, ¿qué crees? Son castigados. Sí, claro. Entonces vemos un Estado de Derecho manipulado, un Estado de justicia que de repente lo ves tendiente hacia la izquierda y decir, yo protejo a los que más me necesitan y les quito a los que necesitan. Sí, claro. O sea, a los que ya tienen. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer en lugar de generar más leyes es perfeccionar nuestro Estado. Nuestro Estado de Derecho es muy vulnerable porque le ponemos leyes y le ponemos leyes y le ponemos leyes. Lo único que demuestran, Beto, es la ineficiencia en nuestra impartición de justicia. Sí. Hoy los jóvenes, ¿qué crees? Pues el narcomenudeo con esta ley, pues realmente dijo, ya tenemos una amnistía con el Estado mexicano. Las pláticas que parecía que no existían, ya hoy están asentadas en una nueva ley.
Porque esta ley, creo que más para buscar. ¿Cuántas personas tú crees que estén verdaderamente en estado de indefensión de indígenas? En comparación con narcomenudeo, en comparación. Por lo menos ha de ser del 70, 80% de los que están dedicados al narcomenudeo. Esta ley va enfocado a eso. No tanto a las mujeres que fueron ¿cómo se llama? Sentenciadas por aborto, sentenciadas por abusos contra la salud, por robo simple porque se robaron un teléfono. No, va enfocada al consumo de drogas. Sí, sí, sí. El problema siempre en este país que es muy barato delinquir. No pasa nada. Puedes robar una casa, puedes robar un vehículo, puedes robar un celular, puedes robarte lo que tú quieras de la persona que está al lado de ti y no pasa nada. El problema de este país es que no se cumplen las leyes. Y las leyes son perfectas, ¿eh? O sea, cuando uno lee el Código Civil, el Código Penal, dices, mira, hasta poesía parece, ¿no? Sí, claro. Pero nadie lo cumple. Nuestras leyes son bastante perfectibles. El problema lo tenemos en su aplicación. Sí, eso, nadie lo aplica y no pasa nada, insisto. Es muy barato delinquir en este país. Así es, Beto. Veremos a ver cuál es el futuro de esta ley. Insisto, fue una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador que le trajo consigo una campaña negra. Ahí vea ¿se acuerda un spot que publicaron y que lo transmitían en el que estaban en un velorio? Entonces estaban los papás pues, al lado del ataúd y llegaba uno y le decía, ¿sabe usted que Andrés Manuel López Obrador va a hacer una ley en la cual se va a perdonar a la persona que mató a su hijo? Que trae una oscuridad esta ley. Sí. Hay que verla cuando ya esté totalmente la iniciativa y la comentaremos de fondo. Pero estos son los puntos más álgidos que se van a tocar. Sí, claro. Y que son los que nos llaman la atención, el consumo y la venta de drogas, el menudeo. Ya vamos a irlo diseccionando. Te pido, Hamlet, que lo vayamos revisando punto a punto. Creo que es fundamental esta ley de amnistía porque es muy diferente a las otras, las que históricamente hemos visto en América Latina, que es hacia guerrilleros, que es a quienes inician movimientos subversivos políticos, por ejemplo, ¿no? También va a existir en esta parte de esta ley, también lo contempla, pero bueno, hay que ver las condiciones en las que se va a dar. Poco a poco, así es que tú eres súper experto para eso y creo que nos harás muy buenos análisis en torno a una ley que va a traer mucha controversia. Por lo pronto, muchas gracias, Hamlet. Muchas gracias, Beto, auditorio. Gracias, Hamlet González. Nos vemos el próximo jueves aquí en el estudio de Central FM. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más.